que conozco son hombres de 3 homilías, el más listo de 4. Cuando yo leí estas palabras me quedé aterrado, porque yo de mí sé decir que casi todos los curas que conozco son de ninguna homilía. Hoy no hay homilías. No hay homilías. Hay pues charlitas o comentarios de salón en el mejor de los casos, porque otras veces son de portería, o hay chistes fáciles. Homilía no hay. Ustedes lean a un Santo Padre y entonces cualquier parecido con la actualidad pues es tan traído por los pelos que no existe. Lean a Benedicto XVI, que es el modelo de lo que sería un Santo Padre de hoy, y no tenemos parecido los que tratamos de hacer hoy homilías, hacemos otra cosa. Y por eso yo quiero empezar pues analizando un poquito esta situación que me parece lamentable, como tantas cosas en la Iglesia hoy. Hay que ser muy optimistas, más bien que optimistas, que es virtud humana, hombres de esperanza, que es virtud teologal, y saber que la Iglesia es la cosa más maravillosa que existe, que está llevada por el Espíritu Santo, que triunfará porque el reino de Cristo se expandirá y florecerá preciosamente, pero mientras tanto caminamos entre los consuelos de Dios, las persecuciones de los hombres, como dice San Agustín, y le gusta citar al último concilio, y entre las pruebas también del mismo Dios. Hay épocas en la Iglesia más oscuras, y la nuestra, aunque tiene muchos fogonazos de luz, pero tiene túneles abundantes, nos toca caminar por ellos. Y una de esas facetas más, no quiero decir tenebrosas, pero en fin, un poco menos resplandecientes hoy, es la de la oratoria sagrada, tanto así que ni se emplea siquiera esta expresión, oratoria sagrada. Y se prefiere decir, pues esto, como se titula, homilética o cosas así más, palabras, que hoy usamos mucho palabras. Pues, claro, oratoria es ya de por sí un concepto grande, grandilocuente, nunca mejor dicho, porque es una cosa que se remonta a la retórica latina y aún más griega, y hay que tener una base humanística. Y luego si le añadimos el epíteto de sagrada, pues ya la cosa se solemniza todavía más porque se eleva a otra categoría. Por eso, hoy hay pocos hombres humanistas, renacentistas, hombres completos, hombres de cultura general, que pues te gozan lo mismo leyendo un clásico en literatura que escuchando a Bach, que asistiendo a una obra de teatro, que conociendo idiomas, en fin, una cierta cultura suficiente y non multa sed multum. Hoy las carreras universitarias se estudian así, son bastantes cursitos inconexos, no hay un cuerpo orgánicamente trabado, y esto es reflejo de lo que es hoy el hombre y de lo que es también a nivel emocional, a nivel sensible, afectivo, psicológico. Todo está un poco, diría Santa Teresa con su penetración psicológica agudísima, estamos hechos partes. Eso que dice la Santa, como derivación del pecado original, pues es también una constatación del hecho sociológico de hoy, sociocultural. Estamos hechos partes, no hay figuras armónicas, pero esto lo vemos en todos los ámbitos. ¿Qué político tenemos hoy que nos subyugue con su elocuencia? Las sesiones del Parlamento son verdaderos soporíferos porque no saben hablar. Entonces, hasta no hace mucho, no digamos en el 19, donde ya el tema oratorio se salió de madre porque la hojarasca creció de una manera incontenible, y ahí tenemos los Castelar y todos aquellos. Pero hasta no hace mucho pues era una palestra de ensayo de elocuencia, el mundo de la política, y así en muchos otros ámbitos. Cualquier persona con un mínimo
de preparación o con un cierto estrato social podía enjaretar un discursito de circunstancias o en un brindis o cualquier. Hoy, pues, ni siquiera personas erigidas en autoridad bastante notoria saben hacerlo sin un papel. Entonces, todo ha quedado bastante débil. Y esto, pues como todo, naturalmente, ha tomado también carta de ciudadanía en la Iglesia y en la oratoria. Hoy se lee muy poco y se lee todo. O sea, se lee muy poco porque apenas se lee a los clásicos. Solo se lee literatura contemporánea, en la mayoría de los casos extranjera, por lo tanto muy mal traducida. Son traducciones muy mejorables, no solo gramaticalmente, sino léxicamente. La literatura nacional, que es por lo general bastante anticlerical y antropológicamente muy discutible, pues está plagada de neologismos, de barbarismos, de vocablos soeces, y ya de la televisión y todo eso no hablemos. Y entonces se lee muy poco, pero se lee todo, porque cualquier cosa que haya que hablar se lee, porque no se ejercita la memoria en los estudios, y por eso cuando hay que pronunciar un discurso, pues aunque sea, como digo, de circunstancias, de lugares comunes, una felicitación, una bienvenida, una presentación, pues se lee íntegro lo poquito que se lee, y además se lee mal, a nivel ya físico, auricular, se lee mal. Luego hay otra causa que yo retengo muy clave para toda esta situación oratoria tan deficitaria, que es el abandono casi total del latín. No digo de su estudio, que desgraciadamente pues no, casi no existe. El estudio del latín hoy en los seminarios es una cosa para cumplir un expediente, casi no existe. Pero ni aún de su práctica, porque si no se estudiara y se practicara, al final se acabaría sabiendo, por lo menos entendiendo. Antes las monjas rezaban todo en latín, no tenían ni una noción de latín, pero al cabo de 40 años rezándolo en el coro lo entendían. Entonces hoy no es que no se estudia, es que no se practica tampoco, por un prejuicio ideológico y por lo mismo completamente ininteligente. Porque según la mente y la letra del Concilio Vaticano II y de Pablo VI, las dos instancias a quienes se atribuye el destierro del latín en la Iglesia, pues según ambas instancias los sacerdotes deberíamos rezar el oficio divino y celebrar la Santa Misa en latín, y los fieles deberían saber, enseñados por sus párrocos, responder y cantar en latín. Contra lo que muchos creen, tras el Concilio Vaticano II la Iglesia no obligó a rezar el oficio divino y mucho menos a celebrar la Santa Misa en lengua vernácula. Como tantísimas otras presuntas innovaciones del concilio, se interpretó falsamente como una obligación lo que era solo una opción restringida. Lo dice la Sacrosanctum Concilium, número 36. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Derecho particular que no ha sido emanado, que yo sepa, por ninguna diócesis. Sobre todo en el caso de los sacerdotes, número 101 de la Sacrosanctum Concilium. De acuerdo con la tradición secular del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina. Y luego dice que si algún sacerdote por causa grave, que quiere decir no saberlo, no puede rezar el breviario en latín, debe obtener de su ordinario permiso pro casu. O sea que no puede el ordinario emanar un decreto diciendo dispenso, sino uno por uno hay que pedir. No se hace en ningún sitio. Pues, lamentando la inobservancia generalizada de las prescripciones conciliares sobre la lengua de la Iglesia, decía Paulo VI en su carta apostólica Sacrificium Laudis del año 66. Una cita muy hermosa, como todas las de Pablo VI, que tenía el mejor italiano de todos los últimos papas, incluido Pío XII, que escribía muy bien o le escribía muy bien. Pero Pablo VI escribía él y tenía un italiano áulico.
Ustedes no saben lo que es áulico, luego lo buscan. El coro de donde se han desterrado aquel lenguaje que sobrepasa las fronteras de las naciones y goza de una admirable fuerza espiritual. Y el canto brotado de lo más hondo del alma, donde se asienta la fe y arde la caridad, gregoriano. Ese coro será semejante al cirio apagado, que no alumbra ya más, que no atrae más hacia sí los ojos y las mentes de los hombres. ¿Ustedes creen que Paul Claudel se hubiera convertido si entrando en Notre Dame de París como entró, y en vez de escuchar de un coro de escolanes el Magnificat gregoriano alternado con polifonía como era entonces, hubiera escuchado un canto ratonero de guitarras de los de... se hace musulmán directamente? Pues a estos niveles estamos. A estos niveles. Ha habido más, me refiero solamente a esta, pero ha habido muchas conversiones por vía de estética. ¿Qué es lo que salvará el mundo? La belleza, dice Dostoyevsky. Ha habido muchas conversiones, pero la sal gorda, la vulgaridad, el ratoneo, eso no salva nada. Y bueno, pues estas citas son del magisterio de la Iglesia y del concilio y de Pablo VI, en fin. Así es que no es que yo esto sea un nostálgico del pasado, que de ciertas cosas del pasado sí lo soy, porque me parece que eran mejores que las del presente, pero del pasado en sí no. Pero me parece una tragedia la pérdida del latín, no por él mismo, no por la pérdida de la sacralidad de la liturgia, que ese es otro capítulo en el que no tenemos que entrar aquí porque sería objeto de otras consideraciones y quizá más tristes que las que estoy ampliando. Pero me refiero a que me duele eso porque la pérdida del latín ha supuesto la caída en picado de la oratoria. Porque el estudiar latín, el armar la mente con una gramática latina, antes se daban las clases, se escuchaban las clases en el seminario de latín, un latín macarrónico, lamentable, todo lo que quieran, pero al fin la construcción, pues era una construcción matemática, que es lo que tiene el latín, perfecta. Los periodos no podían ser más largos porque entonces se salían de madre. Hoy el castellano que usamos, aparte de que tampoco es castellano, pues le hemos elastificado de tal manera que es una verdadera profanación. Esto no es que lo impidiera absolutamente el latín, pero de alguna manera daba un bagaje, como digo, sintáctico, que suponía un cierto dique a todo esto. Bueno, pues por eso, porque la familiaridad con el latín ayuda a formar una mente retórica, construir periodos con sentido estético y musical, componer las frases con lógica y con estilo, aumentar el vocabulario, elevarlo de nivel. Miren qué cita he encontrado de un autor que a mí me fascina, que es Giovanni, otros dicen Giovannino Guareschi, el autor del Don Camilo, que ustedes habrán visto películas de Don Camilo y habrán leído algún libro. Yo tengo un libro muy bueno, preparado por un cura italiano que también tiene cosas de espiritualidad, Alessandro Pronzato, y este libro se titula El breviario de Don Camilo, y es una recopilación de toda la obra de Guareschi, como un prontuario por temas. Y he encontrado una cita de una cosa que yo no conocía. Este Guareschi fue director, fundador y director por algunos años, no muchos, de una revista, un semanario humorístico italiano que se llamó Cándido. Y en los años 50, en uno de los números de esta revista Cándido, él escribe así, Giovanni Guareschi: el latín es una lengua precisa, esencial. Se abandonará, no porque no cuadre con las nuevas exigencias del progreso, sino porque los hombres no cuadrarán con ella. Cuando llegue la era de los demagogos, de los charlatanes, una lengua así ya no servirá. Y cualquier ignorante podrá pronunciar públicamente un discurso y hablar de tal manera que no le echen a puntapiés de la tribuna. Y el secreto estará en que, echando mano de una colección de frases aproximativas, elusivas y de agradable efecto sonoro, podrá hablar durante una hora sin decir absolutamente nada. Y esto, con el latín, es imposible. Otra causa de la decadencia de la oratoria: la ausencia en los seminarios de estudios humanísticos. Para esto era indicado el seminario menor, cuyos alumnos se llamaban precisamente latinos en alguno de los cursos.
y en concreto estudios en los seminarios. Para esto sería indicadísimo un propedéutico bien organizado y bien planteado. Lo que pasa es que los propedéuticos hoy, con enseñar a la gente a vestirse y a comer y a saludar, ya tienen bastante. Pero todo esto habría que meterlo. Estudios de retórica, dialéctica, oratoria, homilética, de ejercicios públicos de defensa de tesis teológicas, como antes había en el refectorio de los seminarios, que sí había púlpito. Entonces el tío se subía allí en el segundo año de filósofo y tenía que defender ante 200 o 300 que estaban debajo una tesis teológica, explicar un tema dogmático. Bueno, lo primero que servía es para perder el miedo y purificar el amor propio. Y después para adquirir jarabe de pico, que no se entra con él. Y pues eso, ensayos de predicación, juegos florales, poéticos, en mi tiempo todavía pillé yo alguno. Y declamación, teatro, que ustedes hacen esa obra grande el Día de la Inmaculada, debe ser de los únicos seminarios ya de España, porque los demás no tienen quórum tampoco para hacer esto. Pero en fin, y pues todo eso enseña, ¿no? Según San Agustín, que me voy a referir mucho a él, si la retórica no se aprende de niños, es inútil empeñarse en estudiarla de mayores. Lo que hay que hacer en tal caso, que es el nuestro, es adquirirla leyendo y oyendo autores elocuentes. Tengo las citas de San Agustín en latín, algunas leeré, pero no todas. Otra causa, y la última, entre muchas otras que podrían elencarse, de la decadencia de la oratoria, es la desaparición de la distinción de los géneros oratorios, que son muy diversos, muy diversos. Hoy todo se engloba en la homilía. Ha dado una homilía o una charla, como me decían a mí aquí, la charla. Bueno, yo considero que lo que estoy dando es una conferencia, modestamente. Pero en fin, todo eso no se distingue ya nada. Género de oratoria. La oratoria sagrada tenía un abanico interminable. Estaba el sermón, que era el rey de los géneros oratorios. El sermón que podía ser dogmático, si era expositivo de verdades de fe, o podía ser ascético, si era espiritual, o podía ser parenético, si era moral. En fin, sermón. Los sermones eran de una hora, de hora y media, pues lean cualquier sermón de tantos sermonarios de santos que de San Juan de Ávila. El otro día, el día de Padre Claret, que predicaba yo en Ávila, empecé diciendo, el Padre Claret recibió de nuestro Señor la revelación de que los tres enemigos de España serían el liberalismo, la masonería y el socialismo. Después la Virgen le dijo, Antonio, en el rosario está cifrada la salvación de tu patria. Y él lo entendió como España, no como Cataluña, naturalmente. Pues luego dije que había sido un misionero popular extraordinario, porque acompañó por toda España al pendón de Isabel II, a la que yo quiero mucho porque tuvo una delicadeza de conciencia extraordinaria. Lo que no la tenía para otras cuestiones, la reservaba para los nombramientos episcopales de España, que fueron bastante excelentes, también asesorada por su santo confesor. Pero acompañándola por las ciudades españolas, días hubo en que predicó el santo 11 sermones. Quiere decir que dormía 4 horas y que no comía, porque los sermones eran de 1 hora. Entonces, esos son aquellos santazos, ¿no? Pero sermones, además, a voz en grito, sin micrófono, en espacios abiertos. Bueno, el sermón. Luego está la homilía, que es más interesante y más difícil que el sermón. La homilía es lo que requiere más preparación. Por eso decía, la homilía, los santos padres. Y en tiempos muy recientes, pues ya a mí se me ocurren 2 ejemplos señeros, que además los tenemos conocidos personalmente, muy distintos entre sí, pero ambos susceptibles de ser englobados perfectamente en este género. Por orden de fidelidad al género, Benedicto XVI, que es un padre de la Iglesia, elaborando sus homilías, que además son todas suyas. Lo que habla un papa no es todo suyo nunca, es imposible materialmente. Y de Juan Pablo II pues se veía muchas veces que no eran suyas las homilías, porque respondían todas a un mismísimo esquema. Pero de Benedicto XVI se percibía clarísimamente que era su elaboración personal. Primero Benedicto XVI.
y segundo, don Marcelo. Ejemplos indiscutibles de predicadores y de confeccionadores de lo que debe ser una homilía, lo que luego veremos un poco. Así es que homilía, que es la explicación de la palabra de Dios proclamada dentro de la liturgia. Luego vendría la plática, que es una exhortación coloquial extralitúrgica, que será sentado en una mesa, pero en plan espiritual, ascético, la plática en el día de un retiro. Luego estaba, que esto ya a ustedes se les sonará simpática hasta la misma palabra, el fervorín. El fervorín era una exhortación piadosa para excitar al fervor que se hacía justo antes de comulgar y que no debía durar más de 1 minuto o 2. La oración fúnebre, que ahora la Iglesia manda que no se haga, porque era más bien glosar las virtudes del difunto. Pero ahora que la Iglesia manda que no se haga, se hace más que antes todavía. Y si todos los entierros se han convertido en ceremonias de canonización automáticas. Nos reímos, pero esto es muy grave. Esto es gravísimo. Esto significa que los curas no creemos ni en el infierno ni en el purgatorio. Yo tuve un profesor de moral, ustedes lo habrán conocido, que era un hombre de mucha personalidad, muy joven, desgraciadamente, porque hacía un buen papel en la diócesis, pues de don Evencio Cofreces. Y nos dijo alguna vez en clase, tengan presente que cuando un sacerdote, de manera sistemática, constante, omite algún punto de fe en su predicación durante años, es que no cree en ese punto de fe. Y si no se cree en un punto de fe, no se cree en nada. Pero en fin, ahí no nos vamos a perder. Luego está el panegírico, que es el sermón en honor de un santo. Hoy se usa poco también, ni siquiera en las fiestas patronales, porque acabamos diciendo a la gente que hay que ser solidario y quererse mucho en el pueblo y todo eso. Entonces el panegírico. Luego está la meditación, que los jesuitas decían puntos, que es la plática dentro de un curso de ejercicios espirituales. La instrucción, que no es lo mismo exactamente que una plática, porque es una exhortación sobre una virtud concreta, que podría ser una virtud humana. La instrucción, por eso tiene nombre como militar. Todo esto, la oratoria sagrada, y podríamos seguir. Y la oratoria profana, pues tiene también muchos géneros: la conferencia, el discurso, la lección académica, la charla, que es lo menos que se despacha, y la arenga también podría ser un vocablo militar, pero en fin, traspuesto un poco. Bueno, esta decadencia, de la que he enumerado varias causas, yo creo que tiene una, que es la fundamental, que ya no es una causa sociológica, histórica, como vengo diciendo, sino que es a nivel de fe. Fácilmente se olvida hoy que la sacralidad es la especificidad de la oratoria de un sacerdote. O sea, si no es sagrada, no es. Un sacerdote habla mucho durante el día, habla a nivel humano y tiene muchas conversaciones y tiene conferencias de temas más o menos profanos. Pero cuando un sacerdote está en el ejercicio de su ministerio, no digo solamente impersonando a Jesucristo dentro de la liturgia, sino de una manera concomitante, como puede ser ahora esta, pues entonces su oratoria no puede ser una oratoria horizontalista, porque para eso ya hay otros. Tiene que ser sacerdotal, y al ser sacerdotal, siendo así que el sacerdote es el hombre del sacrum, su palabra tiene que ser sagrada, porque no es suya. Vamos a verlo. ¿Por qué es sagrada la predicación? Primero por su origen. Su origen, el origen de la predicación de un sacerdote es el mandato de Jesucristo. Sicut misit me pater et ego mito vos. Eunte servo tocete omnes gentes. Predicate evangelium omni creature. De su sacerdote dice Jesús como de Saulo: vas electionis es mihi iste ut porte nomen meum corangentibus. Somos un vaso de elección, y lo somos para llevar el nombre de Dios ante todas las gentes. Y dice Pablo, esta cita es fuerte, como tantas palabras de Pablo: pro Cristo legatione fungimur, que no tiene una traducción muy bella al español, porque somos embajadores de Cristo. Por Cristo ejercemos el oficio de llevar una legación, o sea, somos lugartenientes en cuanto a la palabra, porque prestamos nuestra voz a Cristo y por Cristo, porque somos encargados por Él, destinados por Él.
a mí, el más pequeño de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a las gentes las investigariles divitias Christi, que es el título de la carta apostólica de Pablo VI sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es lo que se nos llama anunciar, no otra cosa. Por tanto, sagrada por su origen, sagrada por su objeto, que es la palabra de Dios, naturalmente. El sacerdote debe predicar lo mismo que Jesucristo. El núcleo, el compendio de la doctrina del sacerdote es el reino de Dios. Y solo será predicación si este es su asunto último, el misterio de Cristo, como plenitud de ese plan divino que llamamos su reino, el reino de los cielos, el reino de Dios, que será lo definitivo. El reino de Dios, todo lo demás es relativo, es temporal, es provisorio. Por eso me hizo una gracia infinita una vez que escuché a una monja Pepi de estas. San Cipriano las llamaba, en su tiempo eran vírgenes consagradas, las llamaba viudas de Cristo. Y esta hablaba de la pobreza, que es temible esto, de hablar de la pobreza. Y entonces decía, yo es que vivo en la provisionalidad del reino. Bueno, el reino, señora mía, es lo más definitivo que hay. Lo provisional es todo lo demás. Y el reino es el objeto de nuestra palabra. Fuera de eso, todo lo demás es, como diría Santa Teresa, palillos de romero seco, que ensoplando un poco luego se caen. Lo único consistente es el reino de Dios. Y es el objeto de nuestra predicación. El fin de la predicación, la santificación de las almas. No hay otro. Santificación de las almas, enseñándolas a guardar los mandatos de Cristo. Ir y enseñar a todos, enseñándoles a conservar todo lo que os he mandado. San Pablo dice que predica el Evangelio porque es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Según San Agustín, predicar es comunicar a las almas la sabiduría divina. Esto es interesante, a ver si yo consigo darme a entender y exprimiendo mucho y compendiando la doctrina del agustino, porque es que él es interminable cuando se pone a glosar sus cosas. Voy a hablar mucho de una obra de San Agustín que para mí tengo que es el mejor manual de predicación, de doctrina cristiana de San Agustín. Tiene mucha paja, como todo lo de San Agustín, pero se sacan muchas pepitas de oro, como en todo lo de San Agustín. La sabiduría, sabemos, por filosofía, y después si lo elevamos a un nivel sobrenatural, entendida como don del Espíritu Santo, por teología, la sabiduría es el conocimiento de las cosas per altísimas causas, por sus más altas causas. Hablando de las cosas que se han de enseñar en la predicación, San Agustín dice que son de dos géneros. De unas cosas debemos fruir y de las otras debemos util. Ustedes saben, gozar o usar. Son dos verbos muy queridos para el doctor de Hipona, que no lo olvidemos, era retón. Por fruir entiende él amar descansando en lo que se ama y gozando de ello, sin nada ulterior. En un sermón precioso que leemos en Maitine no sé qué día, dice, amo porque amo, amo por amar. Esto es el fruir, la gratuidad absoluta. Por uti, entiende, amar las cosas porque nos llevan a lo que debemos fruir y a donde ha de descansar nuestro corazón. El kit de la sabiduría divina está aquí todo entero. Aprender qué es lo que debemos fruir y distinguirlo de aquello que debemos útil. Como se trata de dos formas de amor, una por la que amamos una cosa por sí misma y otra por la que amamos una cosa por otra distinta, concluye Agustín que en último término la sabiduría que ha de enseñar el predicador es el amor que Jesucristo enseñó, donde se recapitula la ley entera. El único fruto de la predicación, esto si lo tuvieran ustedes presente para toda su vida sacerdotal, sería estupendo. El único fruto es enseñar a las almas, subrayo, que ahora no decimos esto nunca, los hombres, las personas, nosotros hablamos a las almas,
porque es lo que se salva, aunque después se salva el cuerpo entero, la persona entera, pero el alma a su entendimiento y a su voluntad. El único fruto es enseñar a las almas a distinguir qué es lo que deben amar, fruit o útil, de modo que vivan conforme a la verdadera sabiduría divina. Lo que es tanto como decir, dar a las almas la vida sobrenatural. Y este es el fin más sagrado de nuestra sagrada misión sacerdotal y el mejor servicio que podemos y debemos rendir al prójimo. Si no lo conseguimos, aunque logremos otros muchos fines, nuestra predicación fracasará. Por esto dice San Pablo que habló a los corintios como les habló, porque no quería que su predicación fuera in sapientia hominum, sed in virtute Dei. Así es que es sagrada por su origen, por su objeto, por su fin y por sus agentes. Sagrada porque su agente principal es sagrado. El ministro principal de toda la obra de la salvación en la Iglesia es Jesucristo, nuestro Redentor. Es el agente principal de la predicación. La predicación no actúa ex opere operato, como los sacramentos, pero el predicador debe dejar pasar a Jesucristo a través de su palabra, lo más limpiamente posible. Comenta San Agustín en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 27, comenta este versículo en el que dice Juan: non necesse abetis utaliquis docet vos, sed sicutuncio eius docet vos de omnibus. Y entonces pregunta retóricamente el apóstol que para qué enseñar a los fieles, si ya les enseña la unción de Dios. Dice San Juan: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción de Dios está en vosotros. Bueno, pues todos los predicadores de vacaciones, es lo que viene a decir San Agustín. Y se responde, San Agustín, como repito, era retor, tenía esta cosa tan simpática que es muy bonito usar en los sermones, de la interrogación retórica. O sea, interrogación que no espera respuesta porque la das tú mismo. Es un poco también el método después en la suma de Santo Tomás, de los escolios, para irlo desmontando. Y es o la increpación de San Agustín a un personaje con el que se pone a hablar sabiendo que no le va a responder. En esto es maestro don Federico, si le escuchan ustedes en Es Radio por la mañana. Pues empieza a hablar con el ministro fulano, que no lo tiene allí, pero empieza a hablar. Pues esto. Bueno, pues San Agustín se pregunta y dice: ¿para qué enseñar a los fieles si ya les enseña la unción de Dios? Y se responde que las palabras del predicador o del mismo San Juan cuando está escribiendo no valen nada si no habla por dentro el maestro interior que es Jesucristo. Es el tratado tercero, por si lo quieren ustedes buscar, del comentario de San Agustín a la primera canónica de San Juan. Allí escribe, hay que decirlo en latín porque lo de San Agustín si no se estropea: Magisteria forinsecus adjutoria queran sunt et admonitiones, cathedram in cielo habet, qui corda docet. Interior ergo magisteres qui docet, Christus docet, inspiratio ipsius docet. Es el sacerdote, que es el hombre de lo sagrado, y él mismo sagrado por su consagración, quien hace de vehículo a este maestro interior, a esta unción espiritual, como decimos en el Veni Creator, spiritualis untio, porque es ella la que enseña, pero sometida como está, como toda la economía divina, a la ley de la encarnación, quiere servirse de la palabra humana, pero lo que enseña es la unción, y nosotros la dejamos pasar. Agente secundario que fundamenta el hecho de que la predicación sea sagrada: el sacerdote, porque como venimos diciendo es el hombre del sacrum. Cuidado, el sacerdote no es el hombre de la palabra, como hoy se repite, ministro de la palabra. El sacerdote es ministro de la palabra de Dios, y esta es una de las principalísimas apoyaturas de su ministerio. Pero sobre todo el sacerdote es sacrificador. Esto es lo esencial del sacerdote, aunque no hiciéramos nada más. Es el hombre del sacrificio. Y nuestra vida es la misa. Y la oración. Sobre todo el oficio divino, que lo tenemos por encargo oficial y que lo prometemos solemnemente. Y después todo lo demás es accesorio.
De esas cosas accesorias, la más principal es la predicación. Ay de mí si no evangelizare. Pues porque la predicación es sagrada en su origen, en su objeto y en su fin, y porque es sagrado su ministro, sagrados deben ser también sus modos de expresión, recordando de alguna manera el lenguaje sagrado de los profetas. Cuando leemos un Isaías, un Jeremías, un Ezequiel, es que se imagina uno cortando esa denuncia profética, como se dice ahora, o esa expresión enamorada de la santidad de Dios, de los atributos divinos. Se imagina interrumpiendo eso para contar un chiste a un profeta. La predicación es sagrada. La homilía. En una plática, en una instrucción, como he dicho antes, en una charla se puede y a veces hasta se debe contar un chiste. La homilía es otra cosa. No se la puede abaratar. Porque la homilía está encuadrada en la liturgia. La liturgia es sagrada. Es verdad que se ha desacralizado mucho por muchos elementos externos que se han introducido y que hacen perder un poco la fuerza de lo que es el sacrificio, no solamente en su sentido de inmolación, sino en su sentido de sacralidad. Pero la homilía está introducida en esa liturgia que, aunque ha perdido un poco de ese mysterium, pero sigue transportándonos a una región que es sobrehumana. Y por tanto, cuando se predica la homilía en ese marco, pues el sacerdote no es que pase de ser Cristo en el altar a ser Él en el púlpito. Es que sigue siendo Cristo de otra manera, porque, como digo, no es eso perioperato, pero tiene que tener un halo de sacralidad, lo cual no quiere decir de artificiosidad, como luego veremos. Siempre naturalidad, pero sacralidad. Como la misa, lo mismo. Toda la sacralidad del mundo, que no quiere decir adelgazar la voz ni cosas raras. La misa, rapidez y virilidad, pero sacralidad. Y la homilía lo mismo. Hablo de la homilía. Cuando digo de no introducir elementos humanoides en esta predicación, no me refiero a esos otros géneros predicatorios de los que he hablado, que se admiten porque son elásticos y son, pues estás sentado en una mesa, estás vestido con tu sotana, que normalmente es de estado, con el resto, con lo que sea, este sustitutivo protestante que nos han puesto, en fin, con lo que sea. Y predicas y es otra cosa. Pero la homilía no. La homilía es dentro de la liturgia. Entonces, pensemos en los profetas. Pensemos en San Pablo. San Pablo, cuando San Pablo deja correr la pluma, que se echa a arder el papel, el pergamino aquel o lo que fuera, en esas expresiones de amor a Jesucristo que no se encuentran en nadie. Porque cuidado que hay santos que te pegan fuego y San Juan de Ávila es uno de ellos que y te tienes que echar para atrás porque te pega fuego. Como él dice a una señora, ¿qué es propio del fuego? Quemar. ¿Qué es propio de Dios? Amar. Te pegan fuego los santos. Es una cosa increíble. Pero San Pablo es otra cosa. Es el primero después del único. San Pablo. Pues cuando se le dé esas expresiones, esas efusiones de enamoramiento, de amor a la iglesia, de celo por las almas, ¿qué sería predicando? Ahí no hay nada que suene a profano, a vulgar. Ahí es todo sobrenatural. Y precisamente por ser todo sobrenatural, es todo fascinador. Esa es la predicación sagrada. San Pablo, el Evangelio, nuestro Señor. Pensemos en Él como tantas veces haremos en nuestra oración, la bien meditación, la composición del lugar. Nuestro Señor en el Sermón de la Montaña, que decimos las bienaventuranzas, aquello fue un momento, pero luego son unos cuantos capítulos. Pensemos Jesús en el cenáculo, el sermón sacerdotal, que es de una belleza inconmensurable. Ahí no hay una sola palabra que falte, mejor dicho, que sobre. Todo es oro, todo es celestial. Y por eso todo encanta el corazón de quien quiere elevarse a regiones, a esferas superiores. Pues esos deben ser nuestros modelos. Y se debe, tratando de llegar lo más posible al auditorio, siempre, pero se debe evitar la funesta tentación de revestir de formas profanas lo que es sagrado por todos los conceptos.
Y vuelvo a referirme y a aludir a estas dos figuras nuestras contemporáneas queridísimas, que son don Marcelo y Benedicto XVI. En esa predicación todo es químicamente puro. Hasta las anécdotas, en el caso de don Marcelo, que las usaba, claro, un papa no las puede usar, pero don Marcelo las usaba con suma naturalidad, como hacía todo, y con aquel dominio del lenguaje que tenía fluido como el agua cristalina que de los neveros de las altas montañas baja hasta nuestras plantas. Eso lo decía algunas veces esa imagen. Bueno, pues quiero decir, es todo tiene ese toque, hasta lo simpático, hasta lo más atractivo episódicamente hablando, tiene ese toque de sobrenaturalidad. La predicación, como la Santa Misa, debe dejar una impresión sagrada de otra cosa. Una homilía es una conversación. Si vamos a la etimología griega, una homilía es una conversación, pero no debe ser como una conversación, porque entonces nos la hemos cargado. Hay conversadores que, claro, si comes con ellos y después no tienes prisa, y estás con ellos en la sobremesa y además te ponen un cardenal Mendoza, que es de los pocos cardenales ya que, en fin, pues estás allí y puede estar 3 horas de conversación, porque son unos conversadores hechiceros, cautivadores, encantadores de serpientes. Hay muy pocos, yo ya de estos me voy encontrando muy poco, pero algunos me encuentro. Y entonces ese arte de cautivar es el que tiene que tener la homilía, pero elevado de nivel. Es una conversación, pero no es como una conversación. Al anunciar el misterio de Cristo Jesús, el predicador debe transmitir, aun con sus palabras, con su estilo personal, con sus gestos, porque no debe pretender dejar de ser él ni imitar a nadie. Pero como es él, debe transmitir siempre el bonus odor Christi. Esto es lo que espera los fieles, la gente que quede de una predicación. Aunque no se acuerden, que es la mayoría de las veces lo que sucede, que no se acuerdan, pero les ha dejado deseos de Dios. Basta, ¿a usted qué le importa que se acuerde? Mire, tenemos un fallo funesto, que se prolonga la homilía, se prolonga, porque no voy a dejar de decir lo que tenía preparado. ¿Y a ti qué te importa si el oyente no sabe que lo tenías preparado? El oyente no sabe, el que lo sabe eres tú. Lo que has dicho es suficiente. No quieras agotar la materia, porque lo que agotas es al auditorio. Entonces, deja en el tintero cosas. Siempre, si ves que has llegado a los 10 minutos 12, 8, entre 8 y 12, que debe durar una homilía, claro, si es un predicador tipo don Marcelo, está 20 o 25 o 30 minutos y te quedas con ganas. Pero si es otro, pues te está martirizando. Entonces, tú deja en el tintero lo que sea, y que la gente se quede no con el recuerdo de lo que tú estás diciendo, de lo que habías preparado, o no con la convicción de lo mucho que has estudiado para preparar ese sermón, sino con el bonus odor Christi, con el deseo de Dios y con el afán de adquirir virtudes, de caminar hacia la santidad. Eso es lo único que cuenta.